Ella compró una hacienda en ruinas por solo $8, pero lo que parecía una ganga para reconstruir su vida se transformaría en un horror que ninguna alma debería soportar. Puedes imaginar el tormento de una madre viuda, tan imponente que todos la llamaban la gigante, luchando por proteger a sus 3 hijos en el vasto desierto de Sonora, sin un centavo, sin cobijo y con solo la esperanza iluminando cada paso incierto. Ella pensaba que esa hacienda abandonada sería su refugio, pero bajo las murallas resquebrajadas y el viento árido, algo primitivo y voraz ya la acechaba. Parece inverosímil, pero esta historia sucedió realmente en el norte de México en el año 1925, y lo que esta mujer descubrió esa noche alteró para siempre el rumbo de su familia. Antes de seguir, suscríbete al canal y dale like, porque el cierre de esta narración te impactará de un modo que no anticipas. Y dime en los comentarios, ¿poseerías el temple para adquirir una hacienda por $8 si fuera la única opción para resguardar a tu familia? La región de Sonora en 1925 era un caldero de violencia y penuria. La revolución había concluido formalmente, pero las bandas seguían disputando el control. Los salteadores asaltaban los senderos y el gobierno federal dictaba normas que avivaban revueltas frescas. El tifo, arrastrado por los desplazamientos de soldados y la hambruna, arrasaba aldeas completas, dejando un legado de huérfanos, viudas y fincas desiertas que nadie osaba reclamar. Fue en este panorama de caos y arena donde Isabel García vio cómo su existencia, ya frágil, se desmoronaba. Isabel tenía apenas 32 años cuando sepultó a su marido. Manuel García no había sido un insurgente ni un caudillo, era un hombre humilde, un minero de cobre, leal y robusto como un encino, pero sin más bienes que el aprecio de sus camaradas. Laboraba en las minas de Cananea, ganando lo justo para que Isabel y sus 3 hijos tuvieran tortillas en la mesa y un techo de adobe sobre sus cabezas, nada más. Cuando un colapso en el pozo de la mina, causado por la negligencia y la codicia de la empresa extranjera, lo aplastó, Isabel quedó sola con 3 bocas que alimentar. No poseía ni un solo dólar en el bolsillo, solo la convicción de que el supervisor de la compañía minera no demoraría en desalojarlos del modesto ranchito que pertenecía a la mina. Y así ocurrió. Apenas 15 días después del entierro improvisado, el supervisor, un norteamericano áspero y sin misericordia, se presentó en su umbral. Isabel estaba allí, una mujer que medía casi 2 metros, una gigante que amedrentaba a muchos, pero que ahora estaba quebrantada por el luto. Sus hijos la rodeaban, Carlos el mayor, de apenas 10 años, María la mediana de 9 y el pequeño Antonio que acababa de cumplir 6. El hombre no exhibió piedad. Le dijo en un español torpe que requería la morada para un nuevo obrero y que le concedía 4 días para evacuar, 4 días para hallar un nuevo hogar, 4 días para definir el porvenir de 3 niños en un país que se desintegraba, 4 días que se sentían como 4 instantes. Isabel no tenía parientes cercanos, sus padres habían perecido en la plaga de gripe años antes, Manuel era hijo único y sus progenitores ya habían fallecido. Los escasos amigos que tenían eran otros mineros, tan indigentes como ella, que apenas subsistían. Pensó en solicitar auxilio en la iglesia del pueblo, pero sabía lo que eso implicaría. El cura la remitiría a un asilo de beneficencia y separarían a sus hijos, enviándolos a hospicios distintos donde tal vez nunca más los vería. Fue entonces en el tercer día de aquel plazo inhumano cuando Isabel oyó una charla en el mercado. Estaba tratando de trocar un viejo zarape de su marido por un poco de trigo, cuando 2 hombres, ataviados como especuladores o traficantes de terrenos, conversaban en voz alta cerca del puesto de agua. Uno de ellos era conocido en la zona, un tipo llamado Pedro Sánchez, famoso por adquirir propiedades en quiebra y revenderlas. El otro era un extraño, evidentemente un inversionista de la capital. Pedro decía con voz ronca y directa: 8, mi amigo, 8, estoy obsequiando la finca, pero seré franco contigo, nadie desea ese sitio maldito, dicen que el mal acecha allí.
El extraño soltó una risa seca y desdeñosa. No creo en esas tonterías de indígenas supersticiosos. ¿Qué tienen realidad? Pedro Sánchez negó con la cabeza fingiendo inquietud. Pues deberías creerlo, 5 familias han intentado habitar allí en los últimos 4 años, todas escaparon despavoridas, la última ni siquiera recogió sus pertenencias, huyeron en la medianoche, gritando sobre espectros. El dueño previo, don Miguel Herrera, un hombre arrogante y acaudalado, se desvaneció dentro de sus propias paredes. Nunca hallaron ni un hueso. Su familia emigró a la Ciudad de México y liquidó todo por nada. Y créeme, eran gente de fortuna. El inversionista se cruzó de brazos impaciente. ¿Y cuál es el problema auténtico? Debe ser algo más que cuentos de fantasmas para espantar ancianas. Pedro bajó la voz, pero Isabel estaba lo suficientemente cerca para captar cada palabra, su gran estatura permitiéndole oír por encima del bullicio del mercado. Bestias, 2 coyotes colosales, inmensos, pero no son coyotes comunes. La gente afirma que son nahuales, hechiceros transformados en fieras. Atacan a cualquiera que intente poseer la tierra. Ya devoraron el ganado, las bestias de carga, las aves. Dicen que rondan la casa principal cada noche. Los últimos que residieron allí juraron haberlos visto a través de las ventanas con ojos que relucían como brasas escarlatas en la oscuridad total. El extraño retrocedió visiblemente. ¿Entonces me estás vendiendo una propiedad infestada de nahuales? ¿Estás demente? Pedro levantó las manos como rindiéndose. Por eso el precio, amigo, es una bagatela. $8 por una hacienda con casa principal de adobe, un corral, un pozo hondo y cientos de hectáreas de suelo arable aunque reseco. En cualquier otro sitio, esto valdría $60,000. Si logras purgar el lugar, digamos con un buen curandero o mucha munición, habrás hecho el negocio de tu vida. El hombre soltó una carcajada amarga y se alejó rápidamente. Prefiero conservar mi alma, gracias. Isabel se quedó inmóvil, apretando el zarape sin valor contra su pecho. Ella tenía exactamente $9 guardados en una cajita de hojalata cosida dentro del colchón. Era todo lo que Manuel había logrado ahorrar en años de faena en la mina. El dinero que reservaban con el anhelo de algún día comprar un terreno propio lejos de la compañía minera, un lugar donde sus hijos no pudieran ser expulsados, un techo eterno. ¿Pero nahuales? Isabel conocía las leyendas. Sabía que los nahuales eran más que meras fábulas. Eran la justificación a lo inexplicable, la encarnación del temor y el poder ancestral. Sabía que un nahual no era solo una bestia, sino una entidad oscura y letal. Sabía que un coyote de ese tamaño podía despedazar a un hombre en segundos. Pero, ¿qué la aterrorizaba más que unos espíritus vetustos? Ver a sus hijos perecer de inanición en el desierto, ver a Carlos, María y Antonio separados, remitidos a orfanatos donde serían tratados como siervos, viviendo en las calles mendigando. Isabel, la mujer gigante que todos miraban con asombro o pavor, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó a Pedro Sánchez con pasos firmes, su gran altura haciendo que la gente en el mercado se apartara a su paso, murmurando sobre la gigante. El hombre estaba guardando sus documentos en un maletín de cuero raído cuando ella le puso una mano en el hombro. «Señor Sánchez», dijo Isabel, con una voz grave que intentó hacer sonar más confiada de lo que sentía. «Oí su conversación. La hacienda que mencionó, la de los nahuales, yo la compro». Pedro Sánchez la miró de arriba a abajo, evaluando su vestido de luto desgastado, sus sandalias ajadas, su rostro marcado por el agotamiento y el duelo, pero también por esa estatura imponente. «Señora, usted oyó la parte de los peligros». «Oí todo», respondió Isabel. «¿Y aún así la quiere?» Ella tragó saliva, el polvo del desierto irritando su garganta. «Necesito un sitio para mis hijos. Nos expulsaron de la mina. No tenemos a dónde ir. Si el precio es realmente 8, aquí los tengo». Pedro estudió su rostro por un largo instante.
Había algo en esos ojos negros, una resolución que bordeaba la demencia, una desesperación que él conocía bien. Ya había visto esa mirada antes en gente acorralada, gente que ya no tenía nada que perder. «Mire, señora», dijo él, suavizando un poco la voz, «yo soy un negociante, no un verdugo. No le miento sobre el riesgo, esas cosas son reales. Yo mismo vi las marcas de garras en las columnas del porche, son tan grandes como mi mano. Vi los restos de una cabra que destrozaron. Si usted va para allá con niños...» «Mis hijos morirán de hambre si no tengo un techo para ellos», interrumpió Isabel. «Al menos allí tendremos muros de adobe y tierra para plantar algo. Encontraré la manera de lidiar con los nahuales o ellos conmigo». Pedro suspiró profundamente. No era un hombre virtuoso, pero tampoco un monstruo. Y los negocios eran negocios, incluso por $8. «Está bien, pero no quiero cargar con su muerte en mi conciencia sin advertirte hasta el final. Venga a mi oficina mañana al alba con el dinero. Prepararé el título de propiedad. Es un documento antiguo de la era de Porfirio Díaz. Pero es válido. Y que Dios o quien sea que escuche en ese desierto la proteja, señora». Esa noche, Isabel reunió a sus hijos alrededor de una fogata de leña seca detrás del ranchito que pronto tendrían que abandonar. Carlos, con sus 10 años y una madurez impropia de su edad, comprendió de inmediato que algo grave ocurría. María jugaba con una muñeca de tela y Antonio dormía acurrucado contra el costado de su madre. «Niños», comenzó Isabel, seleccionando las palabras con cuidado, su voz resonando en el aire frío de la noche. «Mañana nos vamos de aquí. Vamos a un lugar nuevo, nuestra propia hacienda». Carlos frunció el ceño. «¿Nuestra? Pero, mamá, ¿cómo?» «Con el dinero que su padre ahorró», dijo ella tocando la cajita de hojalata oculta. «Él siempre soñó con tener nuestra propia tierra. Ahora vamos a realizar ese sueño». Carlos dejó el palo con el que dibujaba en la tierra, emocionado. «¿Una hacienda de verdad? ¿Con tierra para cultivar?» Isabel sonrió, pero fue una sonrisa tensa, teñida por el dolor. «Quizá un día, mi cielo. Pero necesito que entiendan algo muy importante. El lugar está aislado, muy lejos del pueblo, en medio del desierto. Y el desierto es feroz». «¿Feroz cómo, mamá?», preguntó Carlos, que con sus 10 años ya no era un niño fácil de engañar y había visto la dureza de la vida minera. Isabel dudó. ¿Cómo le explicaba a un niño sobre nahuales sin aterrorizarlo? ¿Cómo los preparaba para algo que ni ella misma comprendía? «Animales salvajes», dijo finalmente. «Hay coyotes, serpientes, criaturas que pueden ser peligrosas si nos descuidamos. Por eso tendremos que ser muy astutos. Nunca, nunca salir solos de la casa y siempre obedecerme en todo. ¿Entendieron?» Carlos asintió lentamente, pero Isabel vio la duda creciendo en sus ojos oscuros. María parecía más asustada que entusiasmada, aferrándose a su muñeca. Antonio seguía durmiendo, ajeno a la gravedad de la decisión. «Todo va a estar bien», dijo Isabel, más para convencerse a sí misma que a ellos. «Estaremos juntos y tendremos un techo que nadie nos pueda quitar. Eso es lo que importa». A la mañana siguiente, Isabel le entregó los arrugados $8 a Pedro Sánchez. Él le dio un papel amarillento, casi frágil, con sellos del gobierno de Porfirio Díaz. Pedro también le vendió por el último $1 que le quedaba una burra vieja y obstinada y un mapa rudimentario dibujado en una servilleta sucia. «Son unas 5 horas de camino hacia el occidente», explicó. «El sendero es claro hasta el Cañón Seco. Después, siga la huella de la carreta abandonada. La hacienda está en una pequeña depresión rodeada de cactos viejos. Es la única estructura de adobe en kilómetros. No hay pérdida». Isabel agradeció y partió con sus hijos. Todo lo que poseían en el mundo cabía en 2 alforjas viejas y un par de bolsas que cargaba la burra. Ropa raída, unas cazuelas de arcilla, las botas de minero de Manuel que no tuvo valor para vender y un poco de harina y carne seca. El viaje fue brutal. El sol del mediodía caía como metal fundido sobre el desierto de Sonora. El polvo ocre se metía en los ojos, en la garganta.
La burra apenas avanzada, e Isabel, con su gran estatura, caminaba al lado cargando a Antonio para aliviar al animal. El paisaje mutó gradualmente. El ajetreo del campamento minero se disipó, reemplazado por un silencio absoluto y opresivo. El desierto se abría ante ellos infinito, rojizo. Los saguaros y nopales se erguían como guardianes espectrales. No se oían aves, solo el viento seco que silbaba entre las rocas. Cuando llegaron al cañón seco, Isabel sintió un escalofrío a pesar del calor de 40 grados. La huella que seguían era apenas visible, un rastro de abandono y muerte. El aire se sentía pesado, inmóvil, como si la tierra misma estuviera reteniendo el aliento. Parecía el tipo de lugar donde el mal realmente podía estar echando una siesta entre los arbustos espinosos. «Mamá, tengo miedo», susurró María, aferrándose a la falda de Isabel. «Es solo el desierto, mi amor, ya casi llegamos». Pero Isabel también sentía esa opresión en el pecho, la sensación inequivocada de estar siendo observados, de que ojos invisibles y malévolos lo seguían desde las sombras de las rocas calientes. Después de otra hora que pareció una eternidad, caminando sobre piedras sueltas y arena, la huella se abrió a una depresión, y allí estaba la hacienda, la oscuridad. El nombre estaba casi borrado en un arco de adobe derruido. La casa principal era de adobe y piedra, una construcción sólida que había visto días mejores. Tenía paredes gruesas, pero el techo de teja estaba parcialmente colapsado en un ala. Tenía 2 ventanas oscuras como órbitas vacías en el frente y una puerta de madera pesada y agrietada. A un lado, un corral de madera casi en el suelo y un cercado roto. Un pozo con un brocal de piedra se erguía en el centro del patio principal. La tierra alrededor estaba seca, cuarteada, cubierta de espinos y matorrales. El desierto lo circundaba todo, una barrera infranqueable de silencio y sol. Era perfecto, un santuario, y al mismo tiempo era aterrador. Isabel bajó de un salto, su gran estatura levantando polvo. Ayudó a los niños a descender de la burra, que resopló inquieta. El silencio era total. No había grillos, no había pájaros, solo el viento a través de las ruinas. «Quédense cerca de mí», ordenó, tomando a Antonio en brazos. Se acercó a la puerta principal y la empujó. La puerta no estaba cerrada con llave, solo atascada por la arena. Se dio con un chirrido largo y agudo que sonó como un gemido en el silencio. El interior olía a polvo antiguo, a encierro y a algo más, algo animal y rancio. Había muebles pesados cubiertos por sábanas rígidas de polvo, una gran mesa en la sala principal, sillas volcadas, un aparador de madera oscura. En la cocina, utensilios de arcilla rotos en el suelo, todo dejado con una prisa aterradora. Carlos entró detrás de su madre e inmediatamente señaló algo en la pared. «Mamá, mira eso, en la viga». Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había marcas profundas en la viga de madera que sostenía el dintel. 5 surcos paralelos, claramente hechos por garras enormes, garras que habían rasgado la madera sólida como si fuera manteca. Debió ser algún animal salvaje que entró cuando la casa estaba vacía. «Un puma quizás», dijo Isabel, aunque su voz sonaba hueca, y sabía que no había pumas en esa parte del desierto. Exploró el resto de la casa con el corazón latiendo con fuerza. 2 cuartos pequeños al fondo con camas oxidadas. Uno de los cuartos tenía más marcas de garras en el marco de la ventana, como si algo hubiera intentado entrar con insistencia, probando la resistencia del adobe. Isabel decidió no decir nada más a los niños. Pasaron el resto de la tarde limpiando como pudieron, sacando el polvo, abriendo las pesadas ventanas para que corriera el aire viciado. Encontraron algunas provisiones abandonadas, sacos de trigo picados por insectos y un barril de agua seca, pero nada útil. Quien huyó de allí salió con tanto pánico que dejó hasta los retratos en la pared. Cuando el sol empezó a hundirse tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo sangre, Isabel cerró todas las puertas y ventanas, verificó las trancas 2 veces, atrancó la puerta principal con la mesa pesada y metió a los niños en el cuarto más seguro, todos juntos en una sola cama.
Carlos intentó protestar diciendo que él era el hombre de la casa y debía dormir en la sala, pero algo en la mirada de Isabel, una mezcla de acero y pánico, lo hizo obedecer sin una palabra. «No importa lo que escuchen esta noche», les dijo Isabel, su voz grave sonando extraña en el cuarto cerrado. «No abran esta puerta, no miren por la ventana, tapen sus oídos y recen, todo va a estar bien». «Mamá, nos estás asustando», susurró María, aferrada a su muñeca. «Solo estoy siendo cuidadosa, mi amor, ahora duerman». Isabel cerró la pesada puerta del cuarto y la atrancó por fuera con un viejo baúl. Regresó a la sala principal, encendió un solo cabo de vela que había encontrado. Se sentó en una silla de madera pesada, de espaldas a la pared y de frente a la puerta principal, la que había atrancado con la mesa. En su mano sostenía un cuchillo de cocina oxidado que había encontrado en el suelo. No era un arma contra lo que fuera que estuviera allí afuera, pero era lo único que tenía. Las primeras horas de la noche fueron de un silencio sepulcral. El desierto, que de día era un horno, se volvió gélido. Isabel solo oía el viento siseando en las tejas rotas y el latido de su propio corazón en sus oídos. Empezaba a relajarse pensando que quizás las historias eran solo eso, quizás las bestias se habían ido hacía tiempo, quizás el miedo de la gente era exagerado. Entonces lo oyó. Un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra. No era el aullido de un coyote normal, era demasiado profundo, vibraba en el adobe. Isabel se quedó paralizada en la silla, el cuchillo temblando en su mano. El gruñido vino de nuevo, esta vez más cerca. Y luego el sonido inconfundible de garras pesadas rascando la piedra del brocal del pozo en el centro del patio. Se obligó a levantarse. Caminó en silencio, sus pies descalzos sin hacer ruido en el suelo de terracota. Llegó a la ventana principal. Con manos temblorosas descorrió apenas 1 centímetro la pesada contraventana de madera y miró hacia el patio. Sus ojos tardaron en ajustarse a la oscuridad, iluminada solo por una luna pálida y cruel, pero entonces lo vio. En el patio junto al pozo había una sombra que no pertenecía a este mundo. Era un coyote, sí, pero un coyote tan grande como la burra que la había traído. Su pelaje era oscuro, casi negro, y su cabeza era enorme. Pero lo peor eran los ojos, un brillo rojo, antinatural, 2 brasas encendidas que la miraban fijamente, como si supiera que ella estaba allí observando. El animal olfateaba el aire, girando la cabeza hacia la casa. Isabel ahogó un grito, y entonces oyó el segundo sonido, otro gruñido idéntico viniendo del corral derrumbado al otro lado de la casa. Eran 2, había 2. Isabel corrió en silencio a la ventana de la cocina que daba al otro lado. Miró. Sí, la segunda bestia, igual de enorme, estaba allí circulando la propiedad por el flanco. Las 2 criaturas estaban coordinadas, cazando, rodeando la casa como estrategas expertos en un campo de batalla. La noche se arrastró en un terror absoluto. Isabel permaneció despierta, escuchando a las bestias circular la casa, rascar los muros de adobe, empujar las ventanas. En un momento dado, uno de ellos saltó al techo derrumbado del ala contigua, e Isabel escuchó el pesado caminar sobre las vigas, el crujir de las tejas bajo su peso. Rezó más esa noche de lo que había rezado en toda su vida. Rezó para que la mesa aguantara, para que las ventanas no cedieran, para que los niños no despertaran y gritaran de pánico. Cuando los primeros, tímidos rayos de sol tiñeron de gris el horizonte del desierto, los sonidos finalmente cesaron. Los gruñidos se convirtieron en un aullido largo y lastimero que se perdió a la distancia. Las bestias se habían ido, tragadas por la luz del amanecer. Isabel se derrumbó en la silla, temblando de agotamiento, pero viva. Corrió al cuarto de los niños y quitó el baúl. Estaban despiertos, acurrucados juntos bajo la manta raída, pálidos de miedo, pero ilesos. La casa había resistido, pero ella sabía, con una certeza helada, que esto era solo la primera noche. Las bestias volverían. Por la mañana, después de esperar 1 hora con el sol ya en lo alto, Isabel salió con cautela a inspeccionar los daños.
El patio era un desastre. La puerta del corral derrumbado había sido arrancada de sus bisagras. Una de las ventanas de la sala tenía la madera astillada, donde uno de ellos había intentado forzarla. Y por todas partes, en el polvo seco, había huellas enormes de cánido, pero más grandes que la palma de la mano de Isabel con los dedos extendidos. Eran huellas profundas, pesadas. Carlos, incapaz de quedarse encerrado, salió detrás de ella y vio a su madre mirando fijamente el suelo. «Mamá, ¿qué es eso? Esas no son de un coyote normal». Isabel ya no podía ocultarlo. Su rostro curtido por el sol y el dolor se endureció. «No, mi hijo, no lo son. Son de los nahuales. Vinieron anoche». Carlos miró la casa de adobe, luego al desierto infinito que los rodeaba. Su rostro de niño, pálido por el miedo, reflejaba la misma pregunta que gritaba en la mente de Isabel. «¿Qué vamos a hacer, mamá? No podemos vivir aquí». «Vamos a sobrevivir», dijo Isabel con más convicción de la que sentía, su imponente altura pareciendo un poco menos firme esa mañana. «Vamos a reforzar esa puerta, vamos a tapar las ventanas que no necesitamos, vamos a estar siempre dentro antes de que caiga el sol y vamos a encontrar una solución». «¿Pero qué solución? ¿Cómo? Una viuda gigante sola en mitad de la nada con 2 niños pequeños podría enfrentarse a 2 criaturas sobrenaturales que reclamaban esa tierra». Los días siguientes fueron una pesadilla de tensión insoportable. Durante el día, Isabel intentaba mantener una apariencia de normalidad. Hizo que los niños la ayudaran a limpiar el interior, a barrer el polvo de décadas. Intentó despejar un pedazo de tierra cerca de la puerta principal para una pequeña huerta, siempre con Carlos vigilando desde el porche, siempre con el cuchillo a su cintura, siempre con un ojo puesto en las sombras de los saguaros que rodeaban la depresión. Las bestias no aparecían de día, pero Isabel sentía su presencia. Sabía que estaban allí, en algún lugar de las colinas secas, observando desde la distancia, esperando la oscuridad. Y cada noche, sin falta, en cuanto el último rayo de sol desaparecía, el terror regresaba. Las bestias venían, a veces juntas, a veces separadas, circulaban la casa, arañaban las paredes de adobe, haciendo llover polvo del techo. Gruñían, un sonido que calaba los huesos. Una noche, una de ellas logró derribar la puerta del corral que Isabel había intentado reparar. Se metió dentro. Isabel escuchó el estruendo y luego el sonido de las últimas vigas podridas siendo destrozadas. El nahual se quedó allí dentro toda la noche, como si reclamara ese montón de ruinas como su dominio. Isabel y los niños oyeron sus gruñidos guturales y el sonido de madera vieja siendo masticada y arañada durante horas. Al amanecer, un silencio tenso cayó sobre la hacienda. Isabel encontró el corral devastado. Las pocas herramientas viejas que quedaban estaban rotas. Un viejo yugo de buey hecho pedazos, sacos de forraje podridos, destripados, y el nahual seguía allí. Isabel se quedó paralizada en la puerta de la casa a 30 metros del corral. A través de una rendija entre las tablas de madera caídas, pudo ver el brillo de 2 brasas rojas mirándola fijamente desde la oscuridad interior. La bestia estaba atrapada. El mismo estruendo que había hecho al entrar había provocado que el dintel principal colapsara bloqueando la salida. El nahual se había encerrado solo. Un pensamiento terrible y desesperado cruzó la mente de Isabel. Podía reforzar el bloqueo, podía dejarlo allí. Quizás moriría de hambre o de sed, bajo el sol abrasador. Sería una oportunidad, una forma de eliminar al menos a una de las amenazas. Era un pensamiento cruel nacido del pánico de una madre. Pero mientras lo consideraba, sintiendo el frío del cuchillo en su mano, algo extraño sucedió. El nahual dentro del corral comenzó a hacer un sonido diferente. No era el gruñido de amenaza ni el rugido de furia. Era casi un aullido, pero quebrado, un llamado lastimero que vibró en el aire seco de la mañana. Y desde las colinas del desierto, a lo lejos, vino una respuesta.
El segundo nahual llamando de vuelta. Isabel entendió en ese instante con una claridad que la golpeó como un rayo. Eran una pareja, compañeros, y aquel sonido no era de furia, era de angustia. La bestia atrapada estaba llamando a la otra no con rabia, sino con necesidad. Había una inteligencia profunda y antigua en esos seres, algo que iba mucho más allá del simple instinto animal. Fue en ese preciso momento, mientras Isabel estaba paralizada entre el miedo a la bestia atrapada y la bestia libre que respondía, que escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, su enorme cuerpo moviéndose con la velocidad del pánico, levantando el cuchillo. Y vio a un hombre emergiendo de la senda del cañón seco. Era un hombre viejo, pero que no parecía decrépito, quizás 65 o 75 años, imposible saberlo. Era un tarahumara, un rarámuri, evidente por sus sandalias, su taparrabos blanco y su camisa de manta suelta. Su rostro estaba curtido como cuero viejo, cada arruga contando una historia de sol y viento. Tenía el pelo largo y gris sujeto por una cinta roja, pero lo más impactante eran sus ojos oscuros, increíblemente profundos y cargados con una calma que parecía tan antigua como el propio desierto. «Buenos días, señora», dijo el hombre, su voz suave, apenas un murmullo, pero perfectamente audible en el silencio. «¿Ha cometido usted un error comprando esta tierra? No le pertenece». Isabel apretó el cuchillo, su imponente figura erguida como una fortaleza protegiendo la puerta de la casa. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso?» El anciano tarahumara se detuvo a una distancia respetuosa sin mostrar miedo. «Mi nombre es Tomás, y yo sé, porque la tierra habla, y yo escucho. Vivo en la sierra a 3 días de camino, pero sentí el desequilibrio». Señaló con la barbilla el corral derrumbado. «Escuché el llamado de noche. Está atrapado. Oscuridad debe estar cerca en las colinas». «¿Usted los conoce? ¿Les puso nombre?», preguntó Isabel incrédula. Tomás caminó lentamente hacia el corral, ignorando el peligro. Estudió la entrada bloqueada, las marcas de garras. Escuchó por un momento los gruñidos ansiosos que venían del interior. «Noche», murmuró, «el macho. Oscuridad es la hembra. Ella es más astuta, más peligrosa». «Son nahuales, brujos», susurró Isabel, repitiendo el miedo del pueblo. Tomás la miró con esos ojos antiguos. «La gente del pueblo les dice así porque les temen. No son brujos, son algo más viejo. Son los guardianes de este lugar, los espíritus del desierto que tomaron forma». Y el antiguo dueño de esta tierra, don Miguel Herrera, cometió un pecado terrible. «¿Qué pecado?». «Esta hacienda», dijo Tomás, señalando la casa de adobe, «fue construida sobre un sitio que era sagrado, un lugar donde los antiguos venían a soñar. Don Miguel profanó el sitio, y cuando noche y oscuridad aparecieron, cachorros entonces, intentó someterlos. Los encadenó, los azotaba cuando no obedecían, los dejaba sin agua bajo el sol para quebrarlos. Quería tenerlos como trofeos. Cuando crecieron y se hicieron demasiado fuertes, intentó matarlos a balazos». «¿Y qué pasó?». Tomás tocó una vieja cicatriz en su propio brazo, una marca de quemadura. Se defendieron. Don Miguel desapareció una noche. Nadie encontró su cuerpo. Pero yo sé lo que pasó. El desierto, usando a sus guardianes, reclamó lo que era suyo. Las bestias que él torturó finalmente le cobraron la deuda». Isabel sintió un escalofrío que no era por el frío de la mañana. «¿Y usted? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ayudarme?». «Porque yo le debo una deuda a su sangre», dijo Tomás calmadamente. «Yo conocí a su abuela, Rosa, la curandera de Cananea. Ella me enseñó a escuchar la tierra cuando yo era un muchacho, y ella ya era una anciana. Me enseñó sobre el equilibrio». Isabel abrió los ojos de par en par. Apenas recordaba a su abuela, una mujer indígena de la que su madre casi no hablaba.
Cuando supe que una mujer gigante, la nieta de Rosa, había comprado la hacienda profanada, continuó Tomás, supe que no era coincidencia. El desierto la trajo aquí y yo debía venir a pagar mi deuda de conocimiento. Isabel miró el corral, luego al anciano. ¿Puede ayudarnos? ¿Puede hacer algo con noche y oscuridad? Tomás guardó silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Isabel, su altura, su miedo, su fuerza. Puedo, pero lo que voy a hacer no es matarlos. Esas bestias son la tierra misma enojada. Están protegiendo este lugar sagrado. No son malvados, están heridos, desconfiados. Entonces, ¿qué va a hacer? Tomás miró hacia el corral con una expresión de profundo respeto. Voy a enseñarles a confiar otra vez. Voy a pedirles permiso y voy a convertirlos de sus verdugos en sus protectores. Isabel pensó que el anciano estaba completamente loco. Pedir permiso, enseñar a confiar a bestias que habían matado a un hombre y aterrorizado a familias enteras. Pero ¿qué otra opción tenía? Estaba atrapada, sin dinero, sin comida y con 2 demonios del desierto acechándola cada noche. Cualquier esperanza, por más diminuta o absurda que pareciera, era mejor que la muerte segura. Está bien, dijo Isabel, su voz temblando por primera vez. Pero mis hijos se quedan dentro de la casa trancados mientras usted hace lo que sea que vaya a hacer. Tomás asintió con gravedad. Es lo más sabio, y usted también, gigante. Quédese dentro. Lo que voy a hacer es un diálogo, y si se interrumpe, será peligroso. No necesitó terminar la frase. El peligro era obvio. Isabel corrió a la casa, reunió a Carlos y María. Antonio seguía dormido, y los metió en el cuarto del fondo, el más alejado del corral. Carlos protestó, quería ver, pero Isabel fue firme, su rostro pálido de terror. Quédense aquí, no salgan, no miren por la ventana, no importa lo que oigan. Entonces Isabel volvió a la sala principal y atrancó la puerta, pero no pudo obedecer al anciano. No podía esconderse. Su naturaleza, su altura, su instinto de madre la obligaban a ser testigo. Se acercó a la misma ventana sucia por la que había espiado la noche anterior y observó con el corazón en la garganta. Tomás se acercó al corral derrumbado con pasos lentos, rítmicos, casi como una danza. No mostraba miedo, pero sí un respeto infinito. Se detuvo a unos metros de la entrada. De un pequeño morral en su cintura sacó un puñado de algo que parecía harina de maíz tostado. Lo sopló al viento hacia el corral, murmurando palabras en una lengua que Isabel no entendía, una lengua antigua que sonaba como el viento mismo. «Noche», dijo entonces en español claro, su voz suave pero resonante. «Estoy aquí, soy Tomás, no vengo a lastimarte, vengo a hablar». Un gruñido feroz, un rugido de furia contenida vino de adentro. El corral tembló y Tomás no se movió. «Recuérdame, hermano, yo te traje agua cuando el patrón te dejó atado al sol. Yo te di comida cuando oscuridad estaba herida. Recuérdame». El gruñido bajó de intensidad, se volvió un lamento confuso. «Voy a quitar las piedras, noche, voy a abrir la puerta. No te haré daño, puedes salir, buscar oscuridad, pero tienes que confiar, tienes que escuchar». Tomás se acercó a la pila de adobes y vigas caídas y con una fuerza sorprendente para su edad comenzó a mover los escombros uno por uno con calma. Por un momento aterrador, todo fue silencio. Isabel contuvo la respiración. Entonces una sombra masiva surgió de la oscuridad del corral. Noche era aún más grande a la luz del día. Era gigantesco. Su pelaje negro como el carbón enmarañado con polvo y sangre seca de algún animal. Sus músculos se marcaban bajo la piel, y esos ojos rojos brillantes de furia y dolor se clavaron en Tomás. El animal era puro poder depredador. Isabel apretó el cuchillo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El anciano estaba a menos de 3 metros de la bestia sin nada con qué defenderse. Tomás no corrió, no hizo ningún movimiento brusco, simplemente se quedó allí de pie, tan tranquilo como el desierto al amanecer, mirando directamente a los ojos del nahual.
Ya no estás encadenado, Noche, dijo Tomás, en voz baja. No soy tu enemigo, pero esta tierra tiene nuevos inquilinos, y son inocentes, son niños. No puedes vivir atacando a los inocentes. El coyote gigante dio un paso fuera del corral, luego otro, quedó parado evaluando al anciano, sus fauces entreabiertas goteando saliva, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Isabel podía ver la duda en el animal, la lucha entre el instinto asesino aprendido por la tortura y algún recuerdo antiguo de bondad. Entonces Tomás hizo algo extraordinario, algo que heló la sangre de Isabel más que los gruñidos. El anciano tarahumara se arrodilló lentamente en el polvo. Puso ambas manos con las palmas hacia arriba sobre sus rodillas. Se hizo más pequeño que la bestia, una postura de absoluta sumisión, no de amenaza. Pero sus ojos oscuros nunca abandonaron los ojos rojos del nahual. «Tú eres el guardián aquí, Noche, eres la voz del desierto», dijo Tomás, su voz siempre suave. «Yo reconozco tu poder, pero esta mujer es sangre de rosa, la que curaba la tierra. Ella puede ser una guardiana humana, no una destructora como el otro». El gran coyote inclinó la cabeza, confundido por el gesto, por el olor a calma que emanaba del anciano. Dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que Isabel podía ver el vapor de su aliento en el aire frío de la mañana. Podía destrozar al anciano con un solo movimiento. Tomás, aún arrodillado, levantó una mano lentamente, con la palma extendida, sin intentar tocarlo, solo ofreciéndola, dejando que la bestia decidiera. Noche avanzó con cautela y olfateó la mano. Su nariz húmeda tocó la piel curtida de Tomás. Por un momento que pareció durar un siglo, el animal y el hombre permanecieron conectados en ese gesto de pura fe. Entonces el nahual dio un paso atrás, soltó un gruñido bajo, casi un suspiro, y dio media vuelta. Con un trote pesado pero rápido, se dirigió hacia las colinas del desierto y desapareció entre los nopales. Antes de irse, miró hacia atrás una sola vez. Ya no era una mirada de furia asesina, era una mirada de reconocimiento, de duda. Tomás se quedó arrodillado por un largo momento después de que la bestia desapareciera. Luego se levantó, sacudiéndose el polvo de la manta. Sus manos, notó Isabel, temblaban ligeramente. Incluso para él había sido un riesgo al borde de la muerte. «Fue solo el primer paso», dijo Tomás cuando llegó a la puerta de la casa, donde Isabel lo miraba con ojos desorbitados. «Noche me recordó, eso es bueno, pero Oscuridad, la hembra, ella es el verdadero desafío. Ella es más astuta y su memoria del dolor es más larga. Ambas aún ven este lugar como un nido profanado que deben defender». «¿Y ahora qué?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. «Ahora me quedo, duermo aquí en el patio, hablo con ellos todos los días, les traigo ofrendas, hasta que entiendan que ustedes no son una amenaza, hasta que esta hacienda pueda ser un hogar para todos sin más sangre». Isabel negó con la cabeza incrédula. «¿Usted va a domesticar a esos demonios?» «No se domestica al desierto, gigante, nunca», dijo Tomás, mirando hacia las colinas donde Noche había desaparecido. «Voy a hacer un pacto, un acuerdo de respeto mutuo. Ellos protegerán este lugar de los peligros reales, de los bandidos, de las serpientes, y nosotros los protegeremos a ellos de ser cazados y profanados». ¿Eso es posible? Tomás finalmente sonrió, una red de arrugas profundas en su rostro. «Tu abuela Rosa creía que todo era posible si se restauraba el equilibrio. Voy a honrar su memoria probando que tenía razón». Y así comenzó la etapa más extraña, surrealista de la vida de Isabel García. Tomás estableció un pequeño campamento junto al brocal del pozo, rechazando dormir dentro de la casa de adobe. Dijo que debía estar en el territorio de los nahuales, volverse parte del paisaje, no una intrusión más. Los primeros días fueron de una tensión casi insoportable. Los nahuales mantenían su distancia, aparecían al atardecer,
Dos siluetas gigantescas y oscuras contra el cielo teñido de naranja, observando la hacienda desde las colinas circundantes. Sus aullidos llenaban la noche, profundos y lastimeros, pero ya no atacaban la casa de adobe con la misma furia ciega. La presencia constante de Tomás en el patio, sentado tranquilamente junto a una pequeña fogata de leña, parecía confundirlos. Era una variable que no entendían, un humano que no actuaba como humano. Tomás estableció una rutina sagrada. Cada mañana, antes de que el sol golpeara con fuerza, limpiaba el brocal del pozo y sacaba agua fresca, dejando un cuenco de arcilla lleno hasta el borde en una piedra plana en el límite del patio. Al lado ponía un puñado de harina de maíz. No era comida para saciar a bestias de ese tamaño. Era una ofrenda, un gesto de respeto. Y siempre hablaba, no a ellos directamente, sino al viento, a la tierra. Agua para la sed del desierto, maíz para la fuerza de la tierra. Estamos aquí en paz. No somos como el hombre de hierro que los lastimó. Tomás también enseñaba a Isabel y a los niños a moverse de una manera diferente, a existir de otra forma. No le temas al desierto gigante, le explicó una tarde, mientras ella miraba nerviosamente las colinas. Témanle a su propia arrogancia. Los nahuales no atacan el miedo, atacan la falta de respeto, el ruido, la invasión. Cuando caminen, pisen suave, agradézcanle a la tierra por sostenerlos. No griten, no corran. Les enseñó a no tirar desperdicios, a no matar ni siquiera un insecto dentro de la casa sin primero pedirle permiso a su espíritu. Todo tiene un propósito, decía. Todo es parte del equilibrio que don Miguel rompió. Si somos predecibles, si nos movemos como el viento y no como una tormenta, oscuridad nos verá como parte de la tierra, no como una plaga que debe limpiar. Carlos, con sus 10 años, estaba completamente fascinado por Tomás. Lo seguía como una sombra silenciosa, observando cómo el anciano leía las huellas en el polvo, cómo parecía saber dónde encontrar raíces comestibles o cómo predecir el viento. María, en cambio, seguía aterrorizada. Apenas salía de la casa, pasando horas espiando a las bestias desde la ventana sucia, rezando en silencio. El pequeño Antonio tenía miedo, pero también una curiosidad infantil, preguntando si los perros grandes vendrían a jugar. Una semana después, Tomás dio el siguiente paso. Comenzó a caminar hacia las cuevas sombreadas en la ladera, donde sabía que los nahuales descansaban durante el calor del día. No iba directamente, sino en círculos amplios, cada día un poco más cerca, siempre murmurando sus cantos suaves, siempre dejando una pequeña ofrenda de tabaco silvestre. Las bestias lo permitían, respondiendo con gruñidos bajos desde la oscuridad de las rocas, pero no lo atacaban, siempre y cuando él no cruzara una línea invisible que solo él parecía ver. Es una danza, le explicó Tomás a Isabel esa noche, mientras compartían una magra tortilla con sal. Ellos establecen los límites, yo los respeto, pero cada día los límites se mueven un poco. La confianza crece como un saguaro, lentamente, pero con raíces fuertes. ¿Cuánto tiempo va a durar esta danza, Tomás?, preguntó Isabel, su voz grave cargada de angustia. La harina que traje se está acabando, las provisiones que trajimos de la mina ya no queda nada. Imagina por un momento si tú, como Isabel, tendrías el valor de enfrentar a estos guardianes del desierto por salvar a tu familia. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta y cuéntanos en los comentarios qué ritual o pacto harías tú con la naturaleza para restaurar el equilibrio en una situación así, quizás compartiendo una experiencia personal que inspira a otros a reflexionar y conectar con el misterio de lo desconocido. Tomás asintió entendiendo la presión. La comida se estaba acabando. Las pocas monedas que le quedaban no servían de nada en medio del desierto. Necesitaba poder salir, cazar conejos, buscar agua más lejos. Y no podía hacerlo con los nahuales rondando, vigilando cada salida, como si sintiera la desesperación de la madre gigante.
Tomás tomó una decisión arriesgada. En la segunda semana comenzó a traer las ofrendas más cerca de la casa, no solo en el borde del patio, sino junto al porche de adobe, a pocos metros de la puerta principal. Noche, el macho, seguía el rastro de agua y harina con cautela, pero era Oscuridad, la hembra, la que preocupaba a Tomás. Ella era más inteligente, sus movimientos eran puro cálculo. No seguía la comida, seguía a Tomás, estudiándolo, tratando de descifrar el engaño. Después, el anciano tarahumara dio el siguiente paso. Se sentaba inmóvil como una roca del desierto junto al cuenco de agua, a escasos metros de la puerta. Mientras las bestias se acercaban al anochecer, los nahuales pasaban junto a él a una distancia que Isabel medía con el corazón en la boca. Podían destrozarlo en un segundo, pero no lo hacían. Bebían el agua, ignoraban la harina, la ofrenda era simbólica, no un soborno, y lo miraban con esos ojos rojos e incomprensibles. Estaban aprendiendo que ese humano específico, ese anciano que olía a tierra y tabaco, era inofensivo. Entonces llegó el momento que Isabel temía. Tomás se acercó a la puerta atrancada. «Gigante», dijo con su voz suave, «esta noche cuando vengan necesito que salga conmigo. Ellos deben verla, deben entender que usted es la nueva guardiana de la casa de adobe». Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Salir con ellos allí? ¿Está loco? No voy a dejar a mis hijos. Ellos tienen que ver que usted no es una prisionera, insistió Tomás con paciencia. Si usted se esconde, es una amenaza. Si usted sale y yo estoy presente y no muestra miedo, Oscuridad entenderá que usted pertenece a este lugar tanto como yo. Isabel no quería hacerlo. Su imponente cuerpo temblaba. Cada fibra de su ser de madre le gritaba que se quedara detrás del adobe, protegiendo a sus crías. Pero confiaba en el anciano. Confiaba en el conocimiento antiguo que fluía de él. Fue justo antes del amanecer, en esa hora gris y fría en que el mundo está entre la vida y la muerte. Las bestias solían estar más calmadas a esa hora. Tomás salió primero. Isabel salió detrás de él, sintiéndose absurdamente grande y expuesta, un blanco perfecto. El anciano la posicionó detrás de él, protegiéndola parcialmente con su propio cuerpo frágil. Oscuridad estaba allí, echada en el centro del patio, a unos 30 metros. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad helada cuando vio el movimiento en la puerta, cuando vio a la mujer gigante salir de su escondite. Se puso alerta. Cada músculo de su cuerpo oscuro, tenso, lista para atacar. «Buenos días, Oscuridad», dijo Tomás con calma, como si hablara con una vecina. «Te presento a Isabel, es la nueva cuidadora de la casa. Es Sangre de Rosa, la que curaba la tierra. Ella no es el hombre de hierro. Ella no es una amenaza. Ella es familia de la tierra». La palabra familia resonó en el silencio absoluto. Oscuridad observó a Isabel por un larguísimo momento. Isabel podía sentir la inteligencia de la bestia midiéndola, pesándola, decidiendo su destino. Entonces, Oscuridad hizo algo asombroso. Soltó un resoplido, un sonido de impaciencia y apartó la mirada de Isabel. Volvió su atención a un conejo que saltaba a lo lejos. Era un gesto de desdén, pero también de aceptación. No valía la pena atacarla. Era, como había dicho Tomás, parte del paisaje. En los días siguientes, Isabel salió más a menudo, siempre con Tomás cerca, siempre con movimientos lentos y deliberados. Gradualmente, los nahuales dejaron de reaccionar a su presencia. Ella se convirtió en parte del escenario, igual que Tomás, igual que el pozo, igual que los saguaros secos. El verdadero terror, la prueba de fuego, vino 3 semanas después de la llegada de Tomás. El anciano se acercó a Isabel mientras ella intentaba remendar la ropa de Carlos. «Gigante, las bestias la aceptan a usted y a mí, pero hay otros olores, olores pequeños, olores de cachorro humano. Mientras esos olores estén escondidos, Oscuridad seguirá nerviosa, seguirá viendo la casa como un nido que esconde algo. Los niños deben salir». Isabel se puso de pie de un salto, su cabeza casi tocando las vigas del techo.
No, absolutamente no. A mí pueden matarme si quieren, pero a mis hijos no los van a tocar, no los voy a arriesgar. Isabel, dijo Tomás, usando su nombre por primera vez, su voz firme pero compasiva. Si los nahuales no aceptan a los niños, ustedes nunca podrán vivir aquí. ¿O qué piensa hacer? ¿Mantenerlos encerrados en ese cuarto hasta que sean adultos? Quedarán prisioneros de su propio refugio. El miedo los matará más lentamente que las bestias. Prefiero eso a verlos destrozados, replicó Isabel, su voz quebrada por la angustia. Lo entiendo, es el miedo de madre, pero vea. Tomás señaló por la ventana. Oscuridad, la hembra, estaba bebiendo tranquilamente del cuenco de agua que él había dejado a pocos metros de la puerta. Podrían derribar esa puerta si quisieran, son más fuertes que el adobe, son depredadores perfectos, no atacan porque están aprendiendo, están decidiendo que este territorio puede ser compartido. Isabel luchó contra el pánico que la ahogaba. Tomás tenía razón, si no daba ese paso, si no confiaba en el proceso, estarían condenados a una vida de terror, prisioneros en su propia casa. Empecemos con Carlos, sugirió Tomás, sintiendo la duda de ella. Es el mayor, es callado, observador como yo. Si funciona con él, los otros seguirán. Isabel tardó 2 días en reunir el valor, 2 días en los que apenas durmió, rezando y maldiciendo su suerte. Finalmente, en una mañana clara y sin viento, llamó a Carlos. «Hijo, necesito que confíes en mí, y necesito que confíes en Tomás». Carlos, que ahora tenía casi 11 años, la miró con una seriedad adulta. «Vamos a ver a los perros grandes, pero todo va a estar bien. Tomás nos ha enseñado cómo, y él nos protegerá». Salieron juntos, la procesión más extraña del desierto. Tomás al frente, Isabel en medio, su mano gigante aferrando el hombro de Carlos, que iba detrás de ella. El niño estaba pálido como el polvo, pero caminaba con determinación sin temblar. Noche estaba en el patio. Cuando vio al grupo de 3, se levantó de un salto. Sus ojos rojos se clavaron en Carlos. La nueva presencia, pequeña, vulnerable, un cachorro humano. Isabel sintió que Carlos se tensaba bajo su mano. Apretó su hombro con más fuerza, anclándolo. «Noche», llamó Tomás, su voz clara y tranquila. Otro más de la familia de la tierra, un niño bajo protección. El nahual caminó lentamente hacia ellos, cada paso un cálculo de poder. Isabel quiso gritarle a Carlos que corriera, pero se obligó a permanecer inmóvil, a confiar en el anciano y en la bestia. Noche se detuvo a unos 5 metros. Su enorme cabeza se inclinó olfateando el aire, estudiando al niño, evaluando la amenaza. Carlos soltó un suspiro tembloroso. «Es más grande que la burra». Tomás soltó una risa seca. «Sí, muchacho, y mucho más listo. Entiende más de lo que creemos». Noche los observó por un momento más. Entonces hizo algo inesperado. Se echó en el polvo con un gruñido sordo, asumiendo una postura relajada, casi aburrida. Era aceptación. Carlos había sobrevivido. Ese día caminó por el patio, siempre cerca de Tomás, mientras Noche lo observaba con desinterés. Después de Carlos, fue el turno de María. La niña de 9 años estaba tan aterrorizada que se negó a salir durante 2 días más. Fue Isabel quien finalmente la sacó, casi arrastrándola, su mano gigante envolviendo la pequeña mano de su hija. «No mires a los ojos, mi amor, mira al suelo, camina suave», le susurró. Oscuridad, la hembra, fue quien la recibió. La bestia se acercó a la niña temblorosa, olfateándola de pies a cabeza, con una intensidad que hizo que María rompiera a llorar en silencio. Isabel y Tomás se quedaron paralizados. Oscuridad lamió una de las lágrimas saladas de la mejilla de la niña, y luego, como si estuviera satisfecha, se alejó. Antonio fue el último. El pequeño de 6 años, demasiado joven para entender el terror, solo vio a los perros grandes. Cuando Noche se acercó a olfatearlo, el niño soltó una risita y extendió la mano para tocarlo.
Tomás tuvo que arrebatar al niño en el último segundo. No, Antonio, se mira, pero no se toca, son los guardianes. El niño, asombrado, simplemente dijo, «Guardianes grandes». Pasaron los meses. El verano brutal de 1925 dio paso a un otoño seco y ventoso. La rutina de la hacienda La Oscuridad se estableció en un equilibrio surrealista. Isabel y los niños aprendieron a vivir en una armonía cautelosa y respetuosa con las bestias. Tomás, el anciano tarahumara, continuó presente, pero poco a poco su campamento junto al pozo se desmanteló. Había demasiado trabajo en la casa para un solo par de manos de mujer, incluso unas tan grandes como las de Isabel. El anciano se volvió esencial. Con una habilidad que desmentía su edad, reparó el techo derrumbado usando adobe nuevo que él mismo fabricó con la tierra del cañón seco. Reforzó la puerta del corral, ayudó a Isabel a ampliar una huerta más grande, enseñándole a pedir permiso a la tierra antes de sembrar el trigo y el frijol, que él mismo había traído en sus viajes silenciosos. Entre Tomás e Isabel creció un respeto profundo, mudo. No era romance, ni siquiera afecto. Era la sociedad de dos almas antiguas, dos sobrevivientes, aprendiendo a confiar el uno en el otro. Un pacto tan silencioso y fuerte como el que él había forjado con los nahuales. ¿Y las bestias? Las bestias cambiaron por completo. Noche y oscuridad dejaron de ser amenazas y se convirtieron en una presencia constante pero pacífica. Dormían bajo la sombra de los saguaros más grandes durante el día, sus cuerpos oscuros casi invisibles en el juego de luces. Cazaban en las colinas por la noche. Sus aullidos ahora no sonaban a amenaza, sino a una afirmación de territorio. Siempre volvían al amanecer a beber del cuenco de agua que Tomás nunca dejó de llenar. El anciano continuó alimentándolos ocasionalmente con algún conejo que cazaba, pero descubrió que era más por mantener el vínculo que por necesidad. Los nahuales eran cazadores supremos, el agua y el respeto eran suficientes. Un día, sin embargo, sucedió algo extraordinario que selló el pacto de forma inesperada. Carlos, que ahora ayudaba a Tomás a buscar leña, estaba recogiendo ramas secas cerca del cañón. No vio la serpiente de cascabel, una víbora diamantina enorme, enroscada y lista para atacar, mimetizada con la tierra seca. El cascabel sonó, un zumbido seco y mortal. Antes de que Carlos pudiera siquiera procesar el sonido y el peligro, antes de que Tomás, que estaba a varios metros, pudiera reaccionar, Oscuridad apareció de la nada. No corrió desde las colinas, simplemente se materializó desde las sombras del saguado, un relámpago de músculo negro. Con un movimiento tan rápido que el ojo humano apenas pudo seguirlo, la enorme bestia golpeó el suelo con una pata delantera. No fue un zarpazo de advertencia, fue un golpe de ejecución. La cabeza de la serpiente de cascabel fue aplastada contra las piedras antes de que pudiera descargar su veneno. Oscuridad se quedó allí un segundo con la pata sobre la serpiente muerta y luego, con la misma calma sobrenatural, se alejó dejando el cuerpo destrozado del reptil a los pies de Carlos. El niño se quedó paralizado con los ojos abiertos de par en par, incapaz de gritar. Isabel, que había oído el siseo agudo desde la huerta, llegó corriendo, su enorme figura levantando nubes de polvo, el cuchillo en la mano. Tomás llegó al mismo tiempo. Encontraron a Carlos temblando, pero ileso, mirando fijamente la serpiente muerta. Isabel miró el cuerpo del reptil, luego a la silueta de oscuridad que se alejaba tranquilamente hacia el pozo. El aliento se le atoró en la garganta. «Ella lo salvó», susurró incrédula, «lo protegió». Tomás asintió lentamente, su rostro de cuero arrugado mostrando una profunda satisfacción. Lo han entendido finalmente. Él es un cachorro de la familia y el territorio se protege. A partir de ese día, el pacto invisible se solidificó. Noche y oscuridad dejaron de ser solo observadores pasivos y se convirtieron en guardianes activos.
Cuando una pequeña manada de coyotes hambrientos, atraídos por el olor de la comida de Isabel, intentó acercarse a la hacienda, noche y oscuridad los interceptaron en el límite del cañón seco. No hubo una pelea, fue una masacre silenciosa que dejó claro quién mandaba. Cuando un par de rurales desertores, bandidos que asolaban el camino real, se desviaron hacia la hacienda buscando agua y problemas, Oscuridad se sentó en mitad del sendero, bloqueándoles el paso. Los hombres vieron esa aparición del tamaño de un caballo, con ojos que brillaban rojos incluso a la luz del día, y dispararon sus rifles. Las balas rebotaron inofensivamente en las piedras, mientras la bestia ni se inmutaba. Huyeron gritando que la hacienda estaba custodiada por el mismísimo diablo. La hacienda que Isabel García había comprado por $8, la propiedad que todos en el pueblo temían, se convirtió de pronto en el lugar más seguro de toda la región de Sonora. Y la noticia, como el polvo, se esparció. Los viajeros que pasaban a lo lejos, los arrieros, los mineros, todos empezaron a oír las historias. La viuda gigante que vivía con 2 nahuales, las bestias demoníacas que protegían a sus hijos. El anciano tarahumara que había hecho un pacto con los espíritus del desierto. Algunos, los más valientes o los más tontos, venían a ver con sus propios ojos. Tomás siempre los recibía en el límite del cañón seco, su figura frágil pero imponente. Les dejaba claro que no debían acercarse más. Los nahuales toleraban a los residentes de la casa de adobe, pero los extraños seguían siendo vistos con una sospecha mortal. La hacienda, por primera vez en décadas, comenzó a prosperar. Isabel, Tomás y Carlos trabajaban la tierra ahora sin miedo. La huerta producía bien bajo el sol implacable, gracias a las técnicas de riego que Tomás les enseñó. El anciano incluso logró traer unas cuantas gallinas y un par de cabras, manteniéndolas en un cercado de piedra reforzado que noche y oscuridad aprendieron, con gruñidos de resignación, a no invadir. El invierno seco de 1926 trajo vientos helados y nuevos peligros. Fue en una tarde gris de enero que sucedió el incidente que pondría a prueba final el pacto que Tomás había forjado con el desierto. 3 hombres a caballo aparecieron en el sendero del cañón seco. No eran viajeros comunes, eran desertores. Se notaba por los restos de uniformes federales bajo sus harapes sucios, sus rifles colgados en las sillas de montar y sus rostros curtidos por el vicio y la violencia de la guerra. Venían del camino real, huyendo de alguna batalla perdida, hambrientos y peligrosos. Isabel estaba sola en el patio, partiendo leña con un hacha, su gran estatura dándole una fuerza considerable. Tomás había partido 2 días hacia la sierra a buscar hierbas medicinales que se habían agotado. Los niños estaban dentro de la casa moliendo el poco trigo que quedaba. «Buenas tardes, le de Dios, señora», dijo el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el labio, sus ojos evaluando la hacienda. «Bonito lugar tiene aquí, sola». Isabel sintió el peligro como un animal. Clavó el hacha en el tronco y se enderezó. Su altura de casi 2 metros era su única arma. «Dios se las dé a ustedes. Sigan su camino. Aquí no hay nada que busquen». El hombre sonrió, una sonrisa fría. «Tenemos hambre y sed, y vemos un pozo y una casa». Él y sus hombres empezaron a desmontar, sus movimientos lentos, arrogantes. «No tengo comida para extraños», dijo Isabel, su voz grave resonando en el patio. «Les sugiero que sigan de largo. Esta tierra tiene dueños». El líder soltó una carcajada. «¿Dueños? ¿Usted, una mujer sola con críos?» «No fue una pregunta, señora. Denos de comer». Los 3 avanzaron, separándose para flanquearla. Uno de ellos ya estaba desenfundando su machete. Isabel retrocedió un paso, quedando entre ellos y la puerta de la casa. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. «¡Carlos!», gritó, su voz un trueno. «Atranca la puerta por dentro, no salgan por nada del mundo». Los desertores se rieron. «¡Qué suerte! Hasta cachorros tiene». No terminaron la frase. Noche surgió del corral en ruinas donde había estado durmiendo, invisible. No gruñó, no avisó.
Fue un movimiento de silencio absoluto, una sombra negra que se abalanzó sobre el hombre más cercano. El desertor ni siquiera tuvo tiempo de levantar el rifle. Noche lo golpeó en el pecho, un impacto que sonó como un mazo contra la carne, derribándolo al suelo. El hombre gritó, un sonido agudo de terror y dolor. Los otros dos se congelaron, petrificados por el horror, intentando apuntar sus armas, pero oscuridad ya estaba detrás de ellos, habiendo salido de las sombras del porche, donde había estado observando todo el tiempo. Las dos bestias gigantes se posicionaron entre Isabel y los hombres, cubriéndola. Sus gruñidos ahora llenaban el aire, un sonido bajo, vibrante, que helaba la médula. Sus labios negros se curvaron, mostrando colmillos del tamaño de dagas. «¡Váyanse!», gritó Isabel, su voz firme ahora respaldada por el poder del desierto. «¡Váyanse ahora o los matarán!». Los dos hombres que quedaban en pie, blancos de pánico, ayudaron al tercero a levantarse. El hombre estaba semi-inconsciente, su pecho desgarrado por las garras de noche. Retrocedieron tropezando sin dar la espalda a las bestias. «Bruja», escupió el líder, «es una bruja con demonios». «Váyanse», repitió Isabel, y se fueron. Corrieron hacia sus caballos, montaron con torpeza y galoparon por el cañón seco como si el mismo infierno les pisara los talones. Los nahuales no los siguieron, se quedaron allí flanqueando a Isabel, jadeando suavemente, sus ojos rojos aún fijos en el camino por donde los hombres habían desaparecido. Permanecieron así como estatuas de obsidiana, hasta que el eco del galope se perdió en el viento. Entonces Oscuridad, la hembra, se acercó a Isabel. Por primera vez desde que había llegado a esa tierra, la mujer gigante extendió una mano temblorosa. No para atacar, sino para tocar. Su mano, grande como un plato de arcilla, rozó la cabeza de la enorme bestia. El pelaje era áspero, seco, cargado con el polvo del desierto, pero caliente, vibrantemente vivo. El animal era tan grande que su cabeza llegaba casi al pecho de Isabel. «Gracias», susurró ella, las lágrimas finalmente rompiendo la presa de sus ojos, no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. «Gracias por protegernos, gracias por proteger a mis hijos». Oscuridad la miró con esos ojos rojos e inteligentes, soltó un resoplido de aire caliente y luego, con dignidad, se alejó y volvió a echarse en su lugar habitual bajo la sombra del porche, como si nada hubiera pasado. Noche volvió a meterse en el corral. Cuando Tomás regresó 2 días después, con su caminar rítmico e incansable, encontró a Isabel reparando el cercado de las cabras con una nueva determinación. Ella le contó todo. El anciano tarahumara examinó el suelo donde el líder de los desertores había caído. Vio las manchas de sangre oscura ya secas y las huellas de las botas arrastrándose en pánico. «No volverán», dijo Tomás con certeza absoluta, mirando las colinas. «Y contarán la historia de la viuda gigante y sus guardianes nahuales. Nadie más se atreverá a atacar esta hacienda». Y tenía razón. La historia de los desertores atacados por demonios del desierto que obedecían a una mujer gigante se esparció más rápido que el fuego en la maleza seca. Algunos decían que Isabel era una hechicera poderosa de la sierra, otros que Tomás era un chamán, que había hecho un pacto con los espíritus. Pero todos, desde los mineros hasta los bandidos, estaban de acuerdo en una cosa. La hacienda La Oscuridad era intocable, un lugar de poder antiguo que no debía ser molestado. Lo que había sido la maldición de $8 se había convertido en la protección más poderosa del norte de México. Los meses siguientes fueron de una paz casi desconocida en esa tierra violenta. La hacienda prosperó. Tomás e Isabel trabajaban la tierra lado a lado, en silencio, comunicándose sin palabras. El respeto que se tenían se había transformado en algo más profundo, un afecto silencioso nacido de la confianza absoluta y de haber enfrentado juntos a la muerte. Los niños crecían fuertes y extrañamente sin miedo. Carlos, ya con 11 años, aprendía de Tomás los secretos del desierto. María, de 10, había perdido el terror y ahora ayudaba a su madre en la huerta, incluso dejando cuencos de leche de cabra para Oscuridad.
y Antonio, a sus 7 años, hablaba con los guardianes grandes, como si fueran parte de la familia, contándoles sus aventuras del día mientras Noche lo observaba desde el corral con una paciencia casi paternal. Fue María quien finalmente le puso palabras a lo que todos sentían como una verdad inamovible. Una noche, mientras todos cenaban en la gran mesa de la sala, tortillas, frijoles del huerto y queso de cabra, la niña miró fijamente a Tomás, que comía en silencio. «Tomás», dijo ella, «tú te vas a quedar para siempre con nosotros». El anciano dejó de comer. El silencio se apoderó de la habitación. Levantó sus ojos oscuros y profundos, y miró a Isabel. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos había hablado de eso, no con palabras. Habían hablado con trabajo compartido, con respeto mutuo, con la protección ofrecida y aceptada. La pregunta de la niña flotaba en el aire, pesada y crucial. «Si tu madre, la gigante, me lo permite», dijo Tomás calmadamente, dirigiéndose a la niña pero hablando para Isabel. «Me gustaría mucho quedarme. Esta tierra necesita quien la escuche». Isabel sintió que se le formaba un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de un alivio profundo, de gratitud, de un sentimiento de hogar que no había sentido desde que Manuel vivía. «Estaríamos honrados», dijo ella, su voz grave sonando suave. «Esta es tu casa, Tomás». No fue una declaración de amor ni una propuesta de matrimonio, fue algo más fuerte. Fue un compromiso de almas, un acuerdo de construir algo juntos, una familia improbable recompuesta de pedazos rotos por el desierto, y unida por un pacto con la tierra misma. Tomás no reemplazó al padre que los niños habían perdido, se convirtió en algo diferente, un abuelo, un maestro, el pilar de sabiduría que equilibraba la fuerza imponente de Isabel. Y para Isabel, él se convirtió en su socio en el sentido más verdadero de la palabra, su ancla a la tierra. Un año después de esa noche, en la primavera de 1927, cuando la hacienda estaba en su segundo año de paz, sucedió algo que nadie, ni siquiera Tomás, esperaba. Oscuridad, la hembra, desapareció durante 5 días. Noche, el macho, se quedó en la hacienda, pero estaba inquieto, caminando en círculos por el patio, aullando a las colinas con un sonido de ansiosa espera. Tomás se preocupó. Los nahuales eran territoriales, no abandonaban su nido fácilmente. Al 5.º día, Oscuridad regresó. No vino sola, venía caminando con dificultad, más delgada, pero con una ferocidad protectora en la mirada. Y detrás de ella, tropezando torpemente sobre sus patas demasiado grandes, venían 3 cachorros, 3 pequeñas bolas de pelo negro como la medianoche, sus ojos apenas abiertos de un azul lechoso. Tomás se quedó en absoluto silencio cuando los vio. Isabel, que estaba a su lado, le tomó la mano. «Los trajo aquí», susurró Isabel con un asombro reverente. «Tuvo a sus cachorros en las cuevas, pero los trajo aquí, al patio, al lugar que considera seguro». Era la señal definitiva, más clara que cualquier defensa contra bandidos. Las bestias no solo veían la hacienda como su territorio, la veían como su hogar, un hogar lo suficientemente seguro para traer a la siguiente generación. Oscuridad mantuvo a los cachorros cerca de la casa en una madriguera improvisada bajo las ruinas del corral. Permitía que la familia humana observara desde una distancia respetuosa. Los pequeños eran torpes, juguetones, completamente ajenos a la reputación mítica de sus padres. Noche montaba guardia constante, sus ojos rojos fijos en el desierto, protegiendo a su nueva familia. Durante los meses siguientes, los cachorros crecieron bajo la atenta mirada de Oscuridad y Noche. Los hijos de Isabel observaban fascinados a través de las ventanas, las lecciones de caza, los juegos bruscos y el desarrollo de esos futuros depredadores. Tomás estableció reglas tan inflexibles como la piedra del desierto. «Nunca toquen a los cachorros, nunca se acerquen sin mí. Oscuridad es madre ahora, y una madre de cualquier especie es la fuerza más impredecible y peligrosa de la creación cuando protege a sus crías». Lo más interesante era que Oscuridad permitía que los niños de Isabel existieran en el mismo patio que sus propios cachorros. Había una línea invisible de respeto de unos 10 metros que nunca debía cruzarse, pero dentro de esos límites, los 2 grupos de jóvenes crecían lado a lado en el mismo sol, bebiendo del mismo pozo. Carlos, que ya tenía 12 años, comentó una vez mientras observaba a los cachorros de Nahual tropezar unos con otros. «Es como si fuéramos primos, pero de tipos diferentes.
Tomás, que estaba a su lado, sonrió. Tal vez lo somos, muchacho. Una familia extraña para un desierto extraño, pero familia, al fin y al cabo. La hacienda ganó una reputación que bordeaba lo sagrado. La gente ya no venía por curiosidad morbosa, venían en peregrinación. Tomás nunca permitía que los peregrinos se acercaran demasiado, pero la curiosidad generó un pequeño y extraño comercio. Isabel comenzó a intercambiar el queso de cabra, que era famoso por su sabor a hierbas del desierto, y los frijoles que cultivaba. Los viajeros dejaban ofrendas de tabaco, azúcar o herramientas en el límite del cañón seco, y al día siguiente encontraban los productos de la hacienda en su lugar. El dinero era casi inexistente, pero el trueque era suficiente. Más que eso, era un sustento honesto, ganado con el sudor de la frente en una tierra que ahora era suya, protegida por los mismos espíritus que una vez intentaron expulsarla. Una vez, un antropólogo de la Ciudad de México, un hombre de ciencia que había oído los rumores de lobos domesticados, ofreció una suma exorbitante de dinero para estudiar a noche y oscuridad, para fotografiarlos y medir a los cachorros. Tomás lo rechazó categóricamente. No son especímenes para sus libros, doctor, son los dueños de esta tierra, nosotros solo vivimos aquí con su permiso. El hombre argumentó, ofreció más dinero, garantizó que no lastimaría a los animales, que solo quería entender. Tomás se mantuvo firme, su frágil cuerpo erguido con la dignidad de una montaña. La respuesta es no, y le sugiero que se vaya. Oscuridad no entiende de ciencia, solo de amenazas a sus crías. El antropólogo miró por encima del hombro del anciano y vio a Oscuridad observándolo desde el corral, sus ojos rojos fijos en él, un gruñido bajo vibrando en el aire. El hombre se fue rápidamente. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Un año de sequía terrible en 1928 casi secó el pozo. El desierto se volvió un infierno de polvo. Tomás tuvo que racionar el agua para las cabras y Noche y Oscuridad desaparecían durante días, cazando cada vez más lejos. Isabel cayó enferma, una fiebre del desierto que casi la mata. Quedó postrada en cama durante 3 semanas, delirando. Los niños, aterrados, la cuidaron. Pero fue Tomás quien la salvó, cuidándola con una ternura inesperada, preparándole tés de hierbas que solo él conocía, manteniéndola fresca con paños húmedos. Y durante esos días, Isabel recordaría más tarde, Noche y Oscuridad nunca abandonaron el patio. Se turnaban en la puerta de la casa, echados vigilando, como si entendieran que la gigante, la otra guardiana de la casa, estaba vulnerable. Las bestias protegieron a los niños y al anciano, mientras Isabel se recuperaba. Las cabras aprendieron a no temerlos, los niños aprendieron resiliencia, y los nahuales permanecieron como centinelas silenciosos de un hogar improbable, forjado en el respeto mutuo. 2 años después de la llegada de Tomás, en 1927, corrigiendo la cronología interna para mantener el flujo, sucedió el evento que revelaría el secreto más oscuro de la propiedad. Una tormenta de verano violenta y repentina golpeó la región. Lluvias torrenciales que cayeron durante un solo día, convirtiendo el cañón seco en un río furioso. Parte de la ladera detrás de la casa, ablandada por el agua, cedió en un deslizamiento de lodo y piedras. Cuando la tormenta pasó, Tomás fue a inspeccionar los daños. La ladera expuesta reveló algo que el desierto había ocultado. Huesos humanos blanqueados por el tiempo. Tomás cavó con cuidado alrededor mientras Isabel observaba con un horror creciente. No era un solo esqueleto, eran 2. Y por los restos de botas de montar caras y una hebilla de cinturón de plata oxidada, Tomás identificó a uno. Don Miguel Herrera, dijo sombríamente, el antiguo dueño, el hombre de hierro. Y el otro, Tomás examinó los huesos del segundo cuerpo. Eran más pequeños, más frágiles. Había restos de grilletes de hierro oxidados, aún cerrados en los tobillos. Un trabajador, susurró Tomás, quizás un indígena de los que traían encadenados o algún peón que don Miguel mantenía como esclavo. Pero lo más revelador estaba en el cráneo de don Miguel, marcas claras de colmillos, fracturas por presión que coincidían perfectamente con la mordida de un cánido enorme. Tomás miró hacia el corral, donde Noche descansaba vigilando a Oscuridad y los cachorros.
Él los torturó durante años, dijo Tomás en voz baja, más para sí mismo que para Isabel. Los golpeó, los encadenó, los mató de hambre, y un día ellos respondieron. Miró la segunda osamenta, y parece que don Miguel no estaba solo cuando lo hizo. Estaba lastimando a alguien más, y los nahuales intervinieron. Era una revelación perturbadora. Las bestias, que ahora protegían a Isabel y sus hijos, habían matado a un hombre. Pero lo habían hecho en circunstancias que Tomás y ahora Isabel entendían como justas, el desierto cobrando sus deudas. «¿Qué hacemos, Tomás?», preguntó Isabel, su voz un susurro. «Hacemos lo correcto», respondió el anciano. «Les damos descanso». Cavaron un lugar apropiado en la tierra sagrada, lejos de la casa, pero bajo la sombra de un saguaro. Enterraron los dos cuerpos juntos, el del opresor y el del oprimido, dejando que el desierto los reclamara por igual. Las autoridades del pueblo, cuando Tomás les informó semanas después, se sintieron aliviadas de cerrar el caso de la desaparición de don Miguel. La familia Herrera en la Ciudad de México no mostró interés en reclamar la tierra. Tenían miedo de los nahuales, miedo de las historias de brujería. Estaban felices de dejar esa tierra en el pasado, lo que significaba que la hacienda de Isabel, comprada por $8, era suya, legal e incontestada. Pero el descubrimiento cambió algo en Isabel. Antes veía a noche y oscuridad como bestias que habían sido domesticadas por Tomás. Ahora entendía que no eran bestias, sino una inteligencia moral casi divina. Habían matado a un hombre cruel para salvar a una víctima. Eran, a su extraña manera, la justicia del desierto. Los años pasaron. Carlos creció hasta convertirse en un hombre joven de casi 15 años. No tenía la altura de su madre, pero tenía la sabiduría silenciosa de Tomás, con quien trabajaba la tierra codo a codo. María, a los 14, se convirtió en una mujer hermosa y serena que manejaba el pequeño comercio de quesos y pieles con una habilidad asombrosa. Antonio, con 11 años, tenía un don natural con los animales, cuidando las cabras y entendiendo el lenguaje de los cachorros de nahual, que ahora eran jóvenes adultos. La hacienda prosperaba. No eran ricos en dinero, pero eran ricos en paz, en comida, en seguridad, y siempre tenían a los nahuales. Los 3 cachorros crecieron y eventualmente 2 de ellos partieron hacia la sierra a reclamar sus propios territorios. Pero uno, una hembra que Antonio llamó Estrella, se quedó, aceptando a Noche y Oscuridad como sus líderes. En 1935, 10 años después de que Isabel llegara, Noche murió. Simplemente se echó junto al pozo, su lugar favorito, y no despertó. Era viejo, había vivido una vida dura y había encontrado la paz. La familia entera sintió la pérdida. Tomás, ahora un anciano venerable, y Carlos cavaron una tumba profunda en el límite del patio. Oscuridad se quedó junto a la tumba durante 3 días sin comer, aullando a la luna en un lamento que rompía el corazón. Fue Isabel quien finalmente se acercó a la bestia. «Lo sé», le dijo suavemente, su mano gigante en el lomo del nahual. «Perder al compañero duele, pero la vida sigue y tu familia todavía te necesita». Oscuridad la miró con esos ojos rojos que parecían entender el dolor humano, y lentamente se levantó y volvió al porche. Vivió 2 años más, vigilante hasta el final. Cuando murió, Tomás la enterró junto a Noche bajo el saguaro. «Guardianes», dijo el anciano, «que la tierra los reciba». Isabel, ahora con 42 años, y Tomás, de casi 80, estaban sentados en el porche una noche mirando el desierto iluminado por la luna. «Cuando compré este lugar por $8», dijo Isabel, su voz grave siempre suave, «pensé que venía a morir, pensé que los nahuales me matarían a mí y a mis hijos». Tomás sonrió, sus arrugas iluminadas por la luna. «Y yo, pensé yo, que moriría intentando hablar con ellos, pero ninguno de nosotros murió». «No», dijo Isabel, «vivimos, y vivimos bien». Miró la casa de adobe, sólida y segura, la huerta productiva, sus hijos ahora adultos, fuertes y buenos.
Descubrí, dijo ella, que esos $8 no compraron tierra, compraron una oportunidad, la oportunidad de probar que el respeto puede transformar una maldición en un hogar. Tomás asintió. Tu abuela Rosa estaría orgullosa, honraste su sangre, restauraste el equilibrio. Estrella, la hija de Oscuridad, soltó un aullido a lo lejos, afirmando su presencia. El legado continuaba. ¿Y tú puedes imaginar una vida así, coexistiendo con lo que más temes? Esta historia nos muestra que a veces las maldiciones que compramos por $8 son en realidad las bendiciones que definirán nuestra vida. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que enfrentar un miedo tan grande que te transformó por completo? ¿O has encontrado protección en el lugar más inesperado? Queremos leer tu historia. Si te conmovió el viaje de Isabel y Tomás, únete a esta comunidad cálida suscribiéndote al canal y activando la campanita para que juntos exploremos más relatos que inspiran a valorar el equilibrio con la naturaleza. Comparte con nosotros qué lección te llevas de esta historia y si te gustaría ver más contenidos como este, porque tu voz hace que esta familia crezca y se enriquezca con experiencias compartidas.